Alguien te lastimó y quieres perdonar, pero no sabes cómo lograrlo. O tal vez, a pesar de haber perdonado, no has podido olvidar. Bueno, pues quédate porque vamos a hablar de lo que no te contaron sobre el perdón. Hola, soy Sergio, terapeuta holístico, y te doy la bienvenida a mi canal. Si te gustan los temas relacionados con la espiritualidad y la sanación, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Recuerda seguirme en mis redes sociales. Me encuentras como @Sergio Holístico. Abajo en la descripción de este video te dejo todos los enlaces. En el video anterior vimos que la aceptación es vital para nuestro proceso de sanación espiritual. La otra clave fundamental para sanar es el perdón. Antes de venir a este mundo, el alma plantea una serie de experiencias que le van a permitir desarrollar un conjunto de cualidades espirituales. En ese plan también están considerados los compañeros y los maestros que van a facilitar dicho aprendizaje. Y justamente uno de esos aprendizajes es el perdón, uno de los más importantes y con el cual el alma puede también desarrollar, además, otra serie de virtudes. En el proceso de aprender a perdonar, también se puede involucrar el aprendizaje del amor propio, la independencia emocional, la aceptación, establecer límites sanos, entre muchas otras cosas. Cada persona, cada alma, tiene su propia lista de cualidades, o digamos su propia lista de materias para cursar. Cuando el alma escoge desarrollar varias de sus virtudes a través del perdón, sabe de antemano que ese curso de enseñanza va a involucrar alguna forma de dolor. Y como no vivimos solos en este mundo, el alma también escoge sus maestros. ¿Y quiénes son ellos? Pues otras almas, otras personas que van a encarnar el papel del ofensor, alguien que va a interpretar a un agresor. Y esto es así porque nosotros no podemos perdonar a alguien que nos facilita la vida, a alguien que nos hace gozar, que nos hace reír, porque simplemente no hay nada que perdonarle. Puede que esa persona sea un maestro de luz para desarrollar otras cualidades y otras virtudes. Para poder perdonar, necesariamente debe existir por lo menos un acto que se pueda considerar como una ofensa. Podrías estar preguntándote, ¿y por qué el alma querría aprender a través del dolor? ¿Acaso es masoquista? No, el alma no es masoquista. Lo interesante es que para ella, en un elevado nivel espiritual, el dolor es simplemente parte de ese aprendizaje. Así como quien aprende a cocinar sabe que en algún momento se puede cortar con un cuchillo, se puede quemar con una olla, o la comida le queda salada. El dolor simplemente hace parte de ese proceso de evolución, por lo que para la parte más elevada de nuestro ser, el dolor no es relevante, no es más que una parte inevitable del proceso, el cual habrá valido toda la pena cuando el espíritu haya alcanzado su objetivo. Con frecuencia en terapia me encuentro con que las personas suelen tener una percepción, digamos, un poco distorsionada de lo que es el perdón. Para muchas personas, el perdón es sinónimo de olvidar la agresión. O sea, es como hacer de cuenta que no pasó nada. Y seguimos la vida tranquilos como si nada. Otros piensan que perdonar es condonar la responsabilidad que el agresor tiene por sus acciones, exonerando sus culpas. También hay quienes piensan que perdonar es acercarse al ofensor en un acto de amistad y reconciliación, cosa que se podría hacer cuando esa ofensa o esa agresión es relativamente simple o leve, pero no siempre este es el caso. Perdonar no significa que uno tenga que estar de acuerdo con las acciones ofensivas de esa persona, o que las celebre, o que vaya a crear o estrechar un vínculo con ese agresor. A través de algunas ideas religiosas, se concibe el perdón como una especie de premio que se le da al agresor a pesar de sus acciones y solo cuando muestra un arrepentimiento genuino. En realidad, el perdón no es nada de esto. El perdón, siendo sí un acto de amor, no es para el agresor. Contrario a lo que se suele pensar, el perdón es un acto de amor para uno mismo. Un acto de amor propio en el que uno le dice basta al sufrimiento
y se desvincula del ofensor a nivel emocional, mental, energético y espiritual, así como también nos desvinculamos del pasado y del rol de víctima. Perdonar involucra aceptar los hechos tal y cual como ocurrieron. No podemos hacer nada para cambiar el pasado y lo hecho está. Lo que nos resta es lograr una comprensión profunda de qué fue lo que sucedió, reflexionar sobre qué fue lo que perdí, pero también hay que tener en cuenta qué fue lo que gané. Al final, en el recuento de los daños, es común encontrar que uno ha ganado fortaleza interior, madurez, aprendió a poner límites, aprendió a pedir ayuda, a confiar en uno mismo, a sentir compasión por las personas que han pasado por un proceso similar, porque también he conocido y en carne propia la falta de respeto, la injusticia, la violencia, etc. Esos también son aprendizajes sumamente importantes para el alma. Todo esto no es más que recursos internos que puede que los tuviera o no, o simplemente no era plenamente consciente de ellos, sino hasta que estas personas en esas experiencias me permitieron tener conocimiento de ellas, desarrollarlas y expresarlas. Así, perdonar significa comprender cuáles fueron esas lecciones que quedaron mediante esa experiencia de dolor, a la vez que renunciamos al sufrimiento. Perdonar es soltar el peso de cargar el resentimiento, el enojo y ese sentimiento de injusticia. Es necesario comprender que por más rabia que nosotros guardemos en contra de ese agresor que nos hizo tanto daño, el pasado no va a cambiar y tampoco se va a sanar una herida. Y lo único que se puede lograr con ello es perpetuar el dolor, convirtiéndolo innecesariamente en sufrimiento. Y muchas veces las personas van desquitándose por ahí consciente o inconscientemente con quienes no tienen nada que ver con sus heridas. De nuevo, perdonar no es en beneficio del que hizo el daño, sino en beneficio de nuestra propia paz interior. Desde la antigüedad, los sabios nos han estado diciendo que el dolor hace parte de la vida y eso es algo con lo que nosotros debemos aprender a vivir y tenemos que aceptar. Pero el sufrimiento es una decisión, así como lo es el proceso de sanar y así como lo es la felicidad. Ya en el plano material, la gran mayoría de personas no escoge vivir experiencias dolorosas por gusto, pero uno sí tiene la posibilidad de escoger qué tanto alimenta el sufrimiento. Con frecuencia escucho la siguiente frase: Sergio, es que yo ya perdoné, pero todavía me duele porque no puedo olvidar. Entonces yo les pregunto, ¿y acaso el perdón significa olvidar? Aquí lo que debemos tener en cuenta es que, de nuevo, perdonar no significa olvidar ni dejar de sentir. Es natural que si recordamos un evento traumático del pasado, vamos a sentir ese dolor, y con más razón si es reciente. Perdonar no es reprimir las emociones ni anestesiar los sentimientos. Cuando avanzamos en el proceso de sanación, esos sentimientos dejan de ser los protagonistas de nuestra vida. La falta de perdón no solo se manifiesta en forma de ataques directos, como un acto de venganza en el que uno devuelve el golpe para que sentirse un poco mejor cuando el otro sufre por lo menos una parte de lo que uno ha sufrido. La falta de perdón la vivimos cuando insistimos en permanecer como amarrados al recuerdo y al dolor causado por ese evento, en un estado de parálisis en el que no avanzamos porque el sufrimiento agota todas nuestras fuerzas y la queja hace parte fundamental de nuestro discurso interno. Así, nos vamos olvidando de agradecer las cosas buenas que también están sucediendo en nuestra vida. Nos olvidamos de disfrutar del amor y de la compañía de las personas que nos rodean. Nos olvidamos de agradecer por todo lo que podemos hacer y tener que nos puede llenar de satisfacción. A veces la falta de perdón también se manifiesta cuando nos obligamos a perdonar. Y en el interior uno se dice a sí mismo, es que yo soy muy buena persona y tengo que perdonar. Y muchas personas lo expresan abiertamente. Yo a esa persona la perdoné por todo el daño que me hizo. Si tú crees que perdonaste como una obligación y además se lo estás contando a todo el mundo,
y con frecuencia le haces mala propaganda a ese ofensor, déjame decirte que todavía falta recorrer un largo trecho en el camino de la sanación. Otra forma en que la falta de perdón se manifiesta es cuando uno obtiene como ganancia el sentirse mejor o sentirse más que el ofensor. Es decir, yo sufro porque esa persona me hizo daño. Entonces yo soy muy bueno porque sufro y esa persona es muy mala porque me hace sufrir. Además, yo sería incapaz de hacer algo así. Y no hay necesidad de irse muy lejos a buscar las tragedias más oscuras y aterradoras de la vida. He visto que muchas personas le echan la culpa de sus problemas, de sus dolores emocionales a los padres, porque se sienten víctimas de ellos, se sienten víctimas de los errores, de las consecuencias de sus actos. Estas personas sienten esto como una razón para sentirse superiores y se sienten con el derecho de criticarlos, de juzgarlos y señalarlos. Muchas veces porque puede que sí hayan cometido errores graves o hayan dejado de hacer cosas que sí eran necesarias, pero también se los culpa porque no llenaron las expectativas que teníamos sobre ellos. A las primeras personas que nosotros debemos perdonar es a papá y a mamá, porque ellos son nuestros principales maestros, ya que a través de ellos nosotros llegamos a este mundo. Pero este es un tema para otro video. Si quieres que hable acerca del rol de papá y mamá en la sanación, házmelo saber dejando un comentario aquí abajo. Pero entonces, ¿por qué nos cuesta tanto perdonar? Una de las razones más importantes es que nos identificamos con nuestras heridas. Para muchas personas, sus heridas y sus resentimientos les dan un personaje que actuar en la obra de la vida. Esas heridas le dan un sentido a una historia de vida, a un destino, y para muchos ese dolor les otorga un lugar en el mundo. La falta de perdón persiste cuando hay una herida de injusticia que no se ha sanado en nuestro interior, pero realmente nosotros, ¿cómo sabemos cuándo hemos perdonado? Cuando cambiamos de verbo. ¿Cómo así? Sí, cuando pasamos de perdonar a comprender. Desde lo práctico, sabemos que perdonamos cuando, por ejemplo, podemos comprender que las injusticias y las críticas de la familia desarrollaron en nosotros un carácter y la habilidad de poner ciertos límites. Sabemos que perdonamos cuando esa pérdida que tuvimos a manos de otra persona nos inspira a buscar justicia, cuando convertimos el dolor en una motivación que nos impulsa a buscar sanación y a buscar un bienestar mayor, no solo para uno mismo, sino para los demás. Cuando el recuerdo del pasado deja de ser un freno para nuestra vida y nuestro desarrollo como personas. Desde una perspectiva más espiritual, sabemos que perdonamos cuando comprendemos que cada persona está en nuestra vida haciendo lo que puede con los recursos que tiene en sus manos, ni más ni menos. Uno no le puede pedir peras al olmo, pero vivimos condenando al pobre olmo porque no da peras y le echamos la culpa por ser un olmo y no un peral. Tenemos que comprender que estas experiencias dolorosas solo fueron oportunidades que en el mundo espiritual nuestra alma pudo haber establecido para aprender a poner límites, a protegernos, a respetar, a no seguir el mal ejemplo. En últimas, para madurar y prepararnos para vivir la vida terrenal. También cabe la posibilidad que, a través de estas experiencias, estemos reparando dolor que pudimos causar en vidas anteriores a otras personas. Y en esta experiencia, en la vida actual, nos tocó aprender cómo se siente ese dolor. Como quien dice, nos tocó conocer el otro lado de la moneda. Cuando llegamos a este punto de comprensión, realmente ya no hay nada que perdonar, sino todo que aceptar. Recordemos que toda experiencia trae detrás una lección. Aunque a veces no la podamos comprender porque no es evidente, esto se debe gracias a que el dolor no nos deja ver más allá. Nuestro ego es experto manteniendo frescas las heridas, tan frescas como el primer día. Y es el ego el que conserva todas esas heridas, creencias y mandatos limitantes que nos mantienen presos en el sufrimiento.
Gran parte del dolor que se convierte en sufrimiento se da gracias a que el ego toma estas experiencias como un ataque directo a nuestra persona, pero en realidad nada es personal. Ese ofensor también tenía heridas y estaba actuando de acuerdo a ellas, desde un aspecto muy espiritual. Sus acciones no tenían el único propósito de dañarlo a uno directamente por ser yo o por ser tú, sino que son la consecuencia natural de sus carencias afectivas, de su ignorancia y de sus vacíos espirituales. Cabe aclarar que esta no es una justificación, pero la comprensión de esto nos ayuda a sanar. Desde el nivel más elevado del ser, el espíritu de cada uno de nosotros busca comprender lo que se siente en cada una de esas experiencias, desde la neutralidad y en ausencia de juicios. Estos eventos son oportunidades para crecer y manifestar todos los matices de la esencia del amor divino que hay en el espíritu. Perdonar no se logra de la noche a la mañana. Este es un proceso que toma tiempo y debemos darnos el espacio para cerrar ciclos y sanar viejas heridas. El perdón da muchísima tela que cortar. Si te gusta este tema, deja tus preguntas y sugerencias en la sección de comentarios. Así me dejas saber qué temas te interesan y puedo crear más contenido especialmente para ti. Recuerda suscribirte al canal y activar las notificaciones. Sígueme en mis redes sociales. Recuerda que en la descripción te dejo todos los enlaces. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.